El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Sentados. Pues nos encontramos, queridos hermanos, ante una hermosísima página del Evangelio. Aparece un leproso, anónimo, es decir, sin nombre. Representa a todos los leprosos de Israel. ¿Qué pasaba con ellos? Lo escuchamos en la primera lectura. Si a alguien le salía una escama, una costra, una mancha, era llevado ante el sacerdote. Este la hacía de médico. ¿Qué sabría de medicina él? La cosa es que la hacía de médico y la hacía de juez, porque daba un diagnóstico. Y con el diagnóstico venía también una sentencia. Si el diagnóstico era lepra, entonces el leproso, como escuchamos, tenía que andar con las vestiduras rasgadas, con el pelo despeinado, cubrirse la boca. Lo más grave, tenía que dejar el campamento, la aldea, el pueblo. Es decir, que si era papá, tenía que decirle adiós a sus hijos. Si era mamá, tenía que decirle adiós a sus hijos. Si era casado, tenía que decirle adiós a la esposa, o casada al esposo. Dejar a los papás, dejar a los hermanos, dejar a los amigos. Imagínense una mamá que tiene a sus hijos, a los que quiere mucho y que le declaran leprosa, y que tiene que dejar a sus hijos. ¿Se dan cuenta del sufrimiento por el que pasaban los leprosos? Por eso muchas veces los leprosos no morían de lepra, sino de nostalgia, de tristeza, de añoranza, de falta de sociabilización. Porque sin familia, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin esposo, sin esposa, sin amigos, sin todo eso, ¿qué es la vida? ¿De qué sirve la vida si no hay lazos afectivos? ¿De qué sirve la vida si no hay aprecio, cariño, amor humano? ¿De qué sirve la vida? ¿Para qué quieres la vida si los que aman, los que amas, no están contigo? ¿De qué te sirve la vida? ¿Para qué quieres la vida si la gente más importante no está contigo? Si la gente a la que amas no está contigo, ¿para qué quieres la vida? Había todavía una cereza en ese pastel. Al leproso le habían enseñado que aquello era un castigo de Dios. El leproso se preguntaba: ¿pero por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Castigo de Dios. Algo has de haber hecho. Pues yo no hice nada. A lo mejor se comparaba con otros
¿Y cómo aquel no? Si es un asesino, si es un ladrón. ¿Por qué a él no? ¿Y por qué a mí? A lo mejor algún pecado secreto de tu padre o de tu abuelo. La palabra lepra en hebreo es Sara, y eso significa castigo. Ya desde Job, la enfermedad de la lepra era considerada como la primogénita de la muerte. Por eso un leproso era considerado un muerto en vida. Ya te dije, ¿para qué sirve la vida si no están tus amigos, tus familiares? Y la cerecita en el pastel, el que te lo hizo fue Dios. O sea que Dios no me quiere, por eso me castiga. Sin familia, sin amigos, sin Dios. ¿Qué sentido tiene la vida? Por eso el leproso, además de morir de tristeza, de morir por falta de afecto humano, moría también por sentirse rechazado, despreciado y repugnante para Dios y para los demás. Porque la repugnancia de los demás resulta que era la misma repugnancia que se decía que Dios le tenía. A veces morían de soledad o de abandono. Qué raro, ¿no? No morían de lepra. Morían de abandono, morían de soledad. Qué triste, ¿no? Pero más triste es que todavía hoy, a 2000 años de cristianismo, hay entre nosotros personas que no mueren de la enfermedad que les diagnosticó el médico. Cáncer, diabetes, hipertensión, no. Mueren de soledad, porque de los 4 hijos que tienen, ninguno va a visitarles. Porque todo mundo se pelea para ver quién se va a quedar a cuidarles en el hospital. Porque no hay quien les acerque un vaso de agua, porque no hay quien los asee, no hay quien los limpie, no hay quien los bañe, no hay quien les arregle las cosas. Y hoy, a 2000 años de cristianismo, hay gente que muere de soledad y de abandono más que de su enfermedad. Así le pasaba al leproso. Tenía que gritar, soy impuro, para que si había alguien sano por ahí, pues no se fuera a contagiar de la enfermedad, más que de la enfermedad, de la impureza. Porque decir impuro equivalía a decir, soy maldito, estoy sucio, estoy castigado, soy repugnante para Dios. Es lo que experimentaba el leproso al gritar, soy impuro, es decir, soy repugnante para Dios. Soy sucio para Dios, estoy sucio para Dios. Auméntenle que los rabinos eran un poco exagerados. Hay un rabino que no quiso comerse un huevo de una gallina que tenía su gallinero en la misma calle donde vivía un leproso. O el otro rabino que decía que si había un árbol y debajo de ese árbol estaba un leproso y alguien pasaba por la sombra de ese árbol, también quedaba impuro, maldito. La palabra lepra era una palabra que daba miedo, y junto con el miedo venía acompañada también la palabra asco. El leproso era alguien que daba miedo, que daba asco y que era repugnante. A lo mejor muchos niños nunca habían visto a un leproso, pero habían escuchado todo lo que se decía de ellos. Y por eso la pura palabra les daba miedo, les daba asco. Hay palabras que dan miedo. A mucha gente hay palabras que les dan miedo. Y hay palabras que a mucha gente le dan asco.
Cáncer. Cáncer es una palabra terrorífica que da miedo. Pero hay gente a la que le da miedo la palabra homosexual. Les da miedo escuchar esa palabra. Les da miedo escuchar la palabra lesbiana. Les da miedo, les da asco. Se les hacen palabras repugnantes. La palabra preferencia sexual a mucha gente le da miedo, le da asco. Se les hacen palabras repugnantes, impropias. Pero hay personas a las que le da miedo cierto tipo de personas. Hay quienes no quieren sentarse junto a una persona de color. Hay personas que les da repugnancia acercarse a acariciar un niño con parálisis cerebral o con síndrome de Down. Y hay papás que generan esto en los hijos. No te acerques, no te juntes, hazte para acá. Hay quienes tienen repugnancia a los indígenas y la manifiestan y expresan su malestar con palabras altisonantes. ¿Cómo se siente el que es rechazado? ¿Cómo se siente el que es repugnante para los demás? Así se sentía el leproso. Venía cargando más que sus lepras, venía cargando todos estos sentimientos. Los traía en su piel, desgarraban su piel, pero más que su piel, estos sentimientos desgarraban su alma, desgarraban su corazón, desgarraban su interior. Este vivir lejos de la familia, este sentirse rechazado por Dios, repugnante para los demás, este pensar que mi ser le da asco a los otros, lo vivía el leproso en su carne, en su piel, en su persona, en su alma. Un día, sin duda el leproso oyó hablar de Jesús de Nazaret, que había anunciado el reino de Dios, que había liberado a un poseído en la sinagoga, que había curado a la suegra de un tal Simón, que había expulsado demonios y curado enfermos, y se atrevió a ir en contra de la ley de Levítico, de la ley sagrada, de la ley predicada y pronunciada todos los días en Israel. Y fue a donde estaba Jesús de Nazaret. Y como quien espera un castigo, pero ¿qué más daba? ¿Qué más importaba? Había algo peor de lo que estaba viviendo, había algo peor de lo que estaba pasando. Le podía suceder algo peor. Si el maestro de Nazaret lo rechazaba, le podía suceder algo peor. Si ya lo había rechazado todo el mundo. Si el maestro de Nazaret le daba una patada, un escupitajo, o utilizaba alguna palabra ofensiva, ¿qué más daba? Estaba acostumbrado a eso y a más. Había pasado por eso y por más. Entonces, si aquel Jesús de Nazaret le escupía, le pateaba, le decía 2, 3, 4 palabras altisonantes, lo retiraba de ahí, lárgate, sácate de aquí, mugroso, sucio, asqueroso, impuro, ¿qué más daba? Lo había escuchado tantas veces, lo había vivido tantas veces, había sido rechazado tantas veces, se había sentido repugnante tantas veces. ¿Qué más daba? No tenía nada que perder ya. Había pasado todo eso y más. Y allá fue.
y como quien espera un castigo se postró ante él y musitó unas breves palabras, pero salidas de acá adentro. Si quieres, le dijo, puedes curarme, limpiarme, sanarme. Si quieres. Sé que puedes, sé que tienes el poder, pero no sé si tengas el amor, no sé si tengas la compasión, no sé si quieras hacerlo. Sé que puedes, pero no sé si quieras. El leproso no dudaba del poder de Jesús, pero dudaba del amor de Jesús, del amor de Dios, porque había vivido sin amor y le habían enseñado que Dios no le amaba a él. Sabía que podía. Lo había hecho Dios en el pasado a través de sus profetas. Había limpiado a Naamán. Claro que Dios podía hacer eso. El problema no estaba en si Dios podía o no podía. El problema estaba en si quería o no quería. El problema no era si Jesús podía o no podía. Lo había hecho el profeta con Naamán. Lo podía hacer este nuevo profeta. Pero querría. Y antes de que Jesús le diga que sí quiere, antes de que Jesús abra la boca, el leproso experimentó algo hermoso. Cuando menos lo pensó, ahí estaba la mano de Jesús tocándolo. ¿Dónde? No dice el Evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Le puso la mano en la cabeza. ¿Qué hizo Jesús? ¿Le acarició el pelo? ¿Qué es tocar a alguien? ¿Le acarició la espalda? ¿Le tomó la mano? No lo dice. Porque lo que quiere enseñar es que Jesús se acercó a él. Ese hombre que no había sido tocado desde hacía mucho tiempo, que no había tenido contacto humano desde hace mucho tiempo, ahora que estaba frente al maestro de Nazaret, volvía a experimentar la cercanía de un ser humano, el cariño de un ser humano, el aprecio, el afecto, el amor de un ser humano. Había alguien que no le tenía asco. Estaba frente a alguien para quien no era repugnante. ¿Cómo se sentiría el leproso cuando sintió aquella mano? Quizás al principio pensó que le iban a dar un golpe, pero aquello no fue un golpe. Fue una caricia tierna de amor de Jesús, que se había conmovido de aquel hombre y las circunstancias en las que vivía. Y lo tocó. Lo tocó. Lo levantó, lo abrazó. No dice nada el texto, pero esa es la manera de actuar de Jesús. Y aquel que había sido rechazado, ahora se sentía querido, se sentía amado. Se le olvidó su lepra, se le olvidó su enfermedad. Lo habían tocado, lo habían acariciado, le habían amado. Debió haber levantado los ojos y quedarse sorprendido, maravillado, mudo. Y entonces escuchó a Jesús decir: quiero, claro que quiero. O sea, ¿cómo no voy a querer? Siempre lo he querido. Quiero, queda limpio. Y aquel hombre inmediatamente quedó limpio. Hermanos, también nosotros muchas veces nos sentimos así, sucios, marginados, indignos, castigados, rechazados, repugnantes para los demás. Pero hay alguien para quien no somos repugnantes: Jesús. A lo mejor te sientes sucio, indigno, repugnante porque no eres como los demás. A lo mejor te sientes no querido porque vienes de un pueblo y no eres de la ciudad. A lo mejor porque no sabes leer, no sabes escribir. A lo mejor porque no sabes hablar como los demás hablan.
A lo mejor porque no tienes la tecnología que los demás tienen. A lo mejor porque no tienes una carrera. A lo mejor porque tienes un defecto físico, una mancha en la cara, te salió una bola, te salió un grano, porque te falta un ojo, porque tienes un pie más grande que otro, por una cicatriz, porque te quemaste y hoy se ven las quemaduras ahí en tu cara, en tu cuello, en tus manos, por tu manera de hablar, a lo mejor por tu manera de vestir, por cómo te peinas, por cómo caminas, por las preferencias que tienes. A lo mejor te sientes rechazado por la sociedad y rechazado por Dios. Y te sientes rechazado por Dios porque a lo mejor algún cura, alguna monja te dijo que la gente como tú son mal vistos por Dios. O a lo mejor porque la catequista, la abuela o la mamá dijeron que la gente como tú, que se viste como tú, que se peina como tú, que trae los zapatos como tú, que se pinta como tú, que siente como tú, que piensa como tú, que cree como tú, son repugnantes para Dios. Pero eso no es verdad. La verdad es que para Dios nadie es repugnante. Nadie. Aquel día el leproso se sintió verdaderamente amado. Todos le habían rechazado. Habían colgado sobre él, sí, habían colgado sobre él leyes inhumanas, leyes sin compasión, sin misericordia. Pero aquel día el leproso experimentó algo diferente. Y a nosotros, hermanos, ¿quién nos da asco? Para nosotros, ¿quién es repugnante? Conocí un hombre que daba retiros de evangelización y que siempre quería dar el tema del amor del Padre, porque era el tema con el que más se identificaba. Y a nadie le daba ese tema, solo él quería dar ese tema, porque era con el que él se identificaba. Y un día que le pedimos que nos ayudara a levantar un borrachito de la banqueta para meterlo al salón y descansara un poco mejor, dijo que no, que esas personas le daban cosa. ¿Cosa? ¿Qué es darnos cosa? ¿Miedo? ¿Asco? ¿Repugnancia? Hablaba del amor del Padre y no podía acercarse a aquel porque le daba cosa. Hay personas que también dicen que les da cosa acercarse a los niños con parálisis cerebral, o que les da cosa acercarse a los niños con síndrome de Down, o que les da cosa sentarse junto a un indígena o a una persona de color. Son los nuevos leprosos. Y nosotros somos como aquella sociedad inhumana que sigue excluyendo y que sigue marginando. Y que no manifestamos el amor, la ternura y la compasión del Señor. Y la compasión de Dios. El Evangelio es hermoso. El leproso se sintió amado. Hay una pregunta. ¿Por qué el Evangelio presenta solamente a Jesús y al leproso? ¿Por qué? ¿Dónde está Simón, el pescador? ¿Dónde está? ¿Dónde está Andrés? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Juan? ¿Por qué el Evangelio no dice que ahí estaban los discípulos? Y si Jesús estaba solo con el leproso, ¿cómo nos enteramos de esta historia? ¿Qué hizo Simón? ¿Qué hizo Andrés? ¿Qué hizo Santiago? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? ¿Se escondieron? ¿Les dio asco cuando vieron a aquel hombre acercarse? Y cuando vieron a aquel hombre que se plantó ante Jesús, se echaron a correr porque podían quedar impuros, malditos, sucios, porque aquel hombre era repugnante. ¿Huyeron? ¿Se escondieron o qué? No están. ¿No querrá decir el evangelista que hacemos también nosotros lo mismo? Que ante estos hermanos nuestros que necesitan del amor de Dios, nosotros huimos, nos escondemos, nos escapamos, nos salimos por la tangente, como se dice.
¿Dónde están los discípulos? ¿Por qué no aparecen? Porque a lo mejor se parecen a nosotros, que ante los marginados de hoy en día tampoco nos hacemos presentes. Preferimos hacer que nada pasa y vivir nuestra vida cómodamente y olvidarnos de los nuevos marginados de hoy en día. Hacen falta hombres como Jesús que se acerquen a los nuevos leprosos a mostrarles el cariño, la ternura y el amor de Dios. Y a mí me gustaría que nuestros hermanos seminaristas que nos acompañan el día de hoy, el día de mañana, como le dijo el Papa a los cardenales, no tengan miedo de acercarse a Jesús en este tipo de personas, en los nuevos leprosos de hoy en día, y que sean pastores, que con mucho cariño y con mucho amor se acerquen a los nuevos leprosos de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Que así sea. Amén.